¿Qué tal? Que Dios te bendiga. Te hablamos de parte de una mano amiga una vez más desde Reno, Nevada, y queremos seguir compartiendo la palabra de Dios con todos ustedes. Le damos gracias infinitas a Dios por darnos la oportunidad de enseñar y de participar de su palabra y de enseñarle a la gente a través de las redes sociales. Si usted nos sigue a través de YouTube o el Facebook, pues le estamos muy agradecidos y Dios le ha de bendecir abundantemente por escuchar su palabra, porque el hecho ya de escuchar la palabra de Dios ya es una bendición muy grande. Así que estamos agradecidos con Dios y con todas las personas que hasta hoy en día nos han seguido en las redes sociales, y vamos a seguir estudiando sobre el arrebatamiento, porque creemos que estamos en ese tiempo donde puede suceder ese acontecimiento en cualquier momento. El Señor Jesucristo dijo: cuando vean la higuera reverdecer, refiriéndose al pueblo de Israel, dice: erguíos, dice, levanten su rostro, dice, levanten su cabeza, porque su redención está a la puerta. Así que hay que estar velando, hay que estar orando, hay que estar viviendo la vida de Dios, y queremos seguirnos preparando porque no podemos descuidarnos para este evento. Conforme se está llegando ese día, Dios sabe exactamente el día y la hora, nadie lo sabe, solamente Dios. Pero nosotros tenemos que estar preparados, porque Él dijo que será como ladrón en la noche. Así que nosotros tenemos que estar preparados para ese acontecimiento cuando el Señor venga, y no estar desaprevenidos. Entre mejor preparados estemos, pues más aseguramos nuestra salvación en Cristo, porque sabemos de que desde ese momento, cuando el arrebatamiento acontezca, pues el mundo va a cambiar totalmente. De por sí podemos ver ya los dolores como de parto, según el Señor Jesucristo, en cuanto a todas las calamidades que pasan en la tierra, especialmente con lo de esta pandemia, que hasta la fecha pues no se ha encontrado una solución estable a la situación. Y desafortunadamente, de acuerdo a la palabra de Dios, esto solamente es principio de dolores. Así que nosotros, por nuestra parte, si queremos escapar de todo lo que vendrá, como dijo el Señor Jesucristo, pues tenemos que prepararnos viviendo la vida del Espíritu, viviendo justamente, y preparándonos cada día mejor para este acontecimiento. Entonces, hemos estado hablando y usando la vida del profeta Elías, porque creemos que es lo que más se asemeja a la vida cristiana, especialmente en nuestros días. Dice la palabra de Dios en el segundo libro de los Reyes, en el capítulo 2, dice que cuando Dios decidió levantar a Elías en un torbellino, fue a buscar al profeta Eliseo para que lo reemplazara, y después juntos se iban saliendo de Gilgal. Hemos dicho de que Gilgal pues representa aquel tipo de personas o cristianos que viven solamente en la carne, que se conforman a vivir en la carne, algo así como la iglesia de Corintio, que incluso presumían de algunos dones, pero era una iglesia carnal. Después de allí pues tenemos que avanzar a Betel. Betel es casa de Dios y puerta del cielo. Hablamos de aquel tipo de iglesias o de personas de que van avanzando y crecen, llegan a madurar hasta cierto punto, pero después se descuidan y dejan entrar la idolatría en sus vidas, en sus iglesias, y echan a perder todo, porque Dios le cambia entonces de nombre ese lugar. Ya no se llama más Betel, sino Betabén, igual que toda esa región, que significa casa de maldición. Entonces de ahí no podemos permanecer allí en una iglesia que se llena de idolatría, un lugar que se llena de idolatría. Tenemos que avanzar. De ahí nos vamos hacia Jericó. Ya hemos hablado de cómo Josué conquistó Jericó a través de las instrucciones, la palabra de Dios, cuando Dios le habló específicamente qué debería hacer, de darle vueltas a la ciudad por 7 días y no hablar ninguna palabra, ni buena ni mala, hasta el séptimo día que hablaran y gritaran. Y los muros de Jericó se cayeron, porque también llevaban la presencia de Dios, el arca de Dios, los sacerdotes, los hombres de guerra que iban al frente, porque esto es muy importantísimo, algo que a mucha gente le cuesta entender. Los hombres de guerra vienen representando a aquella gente que se dedica a orar, que le gusta orar, que no, más bien dicho, que se entienden la importancia y el poder que tiene y la necesidad de orar. No tanto que les guste, porque parece que el orar es el problema más grande que la gente cristiana tiene. No es tanto leer la Biblia, no es tanto leer libros, no es tanto acumular conocimiento, sino orar. Ese problema parece que siempre ha existido así. Recordamos en el caso del Señor Jesucristo, cuando lo iban a crucificar, dice de que aquellos hombres, Juan, Pedro, les dijo el Señor: quédense aquí y velen juntamente conmigo.
y regresó un par de veces el Señor Jesucristo y los halló bien dormidos. Imagínense en qué momento tan crucial ellos estaban dormidos. El Señor iba a ser crucificado unos días, unas horas después. Y Él les dijo, oren juntamente conmigo, la carne es débil, pero el espíritu siempre está dispuesto, y ellos bien dormidos. Entonces cuando se vino la hora de actuar, pues actuaron en la carne, la mayoría de ellos corrieron. Pedro agarró una espada y andaba cortando orejas por allí. Eso es lo que pasa cuando no nos dedicamos a orar. Es un problema serio en la iglesia cristiana desde siempre, desde que yo recuerdo el orar, que poca gente lo hace, poca es la gente que pone empeño, y por lo tanto, pues no hay muchos hombres de guerra. Hay mucha gente que quiere ponerse de líder, pero no es tanto más líderes lo que necesitamos. Iglesias, por lo menos aquí en esta ciudad de Reno, Nevada, hay bastantes. Lo que necesitamos son hombres de guerra, mujeres de guerra, que se pongan al frente, porque es la única forma de conquistar Jericó. Bueno, total, de que así fue como Josué conquistó Jericó. De ahí entonces nos movemos al río Jordán, y hemos hablado de lo más importante que pasa en el río Jordán. Cómo Lot extendió sus tiendas hacia Sodoma y Gomorra, porque por ahí pasaba el río Jordán también, y había una llanura muy, muy atractiva para los ganados y para crecer económicamente. Pero dice la palabra de Dios que los hombres de Sodoma y de Gomorra eran muy pecadores en extremo contra Dios. Cometieron actos abominables, estaban llenos de arrogancia, de ociosidad y de otras cosas. Y entonces dice la palabra de Dios de que cometieron actos abominables delante de Dios, y Dios tuvo que deshacerse de esas ciudades. Y imagínense entonces qué tan serio será el asunto. Cuando el Señor Jesucristo mencionó Sodoma y Gomorra, dijo que en ciudades como Corazín y como Capernaum, donde Él había hecho milagros y que no se habían arrepentido, dijo que en el día del juicio iba a ser más tolerable el castigo para Sodoma y Gomorra que para esos lugares donde Él había hecho milagros y no se habían arrepentido. Así que tenemos que pensar qué tipo de vida estamos viviendo. Y bueno, de ahí entonces hablamos también de Naamán el leproso, un general que era sirio, que era muy valiente, había ganado muchas batallas importantes para Siria, pero era leproso. Entonces fue a Israel a buscar al profeta Eliseo para que lo sanara de su lepra. El profeta Eliseo le dice, ve y sumérgete 7 veces en el Jordán. Este leproso dice, ¿acaso no son mejores los ríos de Damasco? Pero no se trataba tanto del agua, sino de lo que dijera la palabra de Dios, porque hay que seguir las instrucciones. Acuérdese que dice la Biblia de que mi pueblo perece por falta de conocimiento o falta de instrucciones. Pero más adelante el contexto completo dice, por cuanto desechaste el conocimiento, yo también te voy a echar del sacerdocio, y por cuanto te olvidaste de mi palabra, yo también me olvidaré de tus hijos. Entonces, en muchos casos, a mucha gente le afecta el no tener conocimiento o las instrucciones de Dios, no conocerlas adecuadamente. Pero en muchos casos no es eso lo que les afecta, sino es que no llevan una vida normal de oración. No son personas, hombres de guerra. Y hay gente que dice, es que esos llamados no son para todo el mundo. Qué casualidad que nosotros como seres humanos, hablando de la iglesia cristiana, todos quieren pararse detrás de un púlpito, detrás de los micrófonos, y ahí sí creen que todos es su llamado de ellos ahí, predicar o cantar o que... No creo que sea así, sino que como seres humanos tenemos, por muy santos y por muy consagrados, tenemos cierta arrogancia, queremos cierto crédito, nos gusta llamar la atención. Entonces por eso es que casi a toda la gente le gusta estar detrás de los púlpitos y detrás de los micrófonos, que lo vean, todo eso, pero hombres de guerra, mujeres de guerra es lo que más necesitamos, especialmente en nuestro tiempo. El Señor Jesucristo fue muy claro, dijo, tengan cuidado de ustedes mismos, que sus corazones no se vayan a llenar de la glotonería, de la embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga sobre ustedes aquel día de repente, dice, sino que oren constantemente, porque dice el Señor, cuando lo iban a crucificar, le dijo a aquellos hombres, la carne es débil, y si nos dejamos llevar por la carne, nunca vamos a avanzar. Nunca vamos a salir de lo mismo, de la misma rutina.
vamos a estar regresando a Gilgal, no vamos a salir de Betel, nunca vamos a conquistar Jericó, mucho menos vamos a llegar al Jordán. Y mucha gente se está descuidando. Entonces en el Jordán también lo más importante que creemos que sucede es cuando el Señor Jesucristo, cuando aparece aquí en la tierra hace 2000 años, Dios manda a Juan el Bautista a bautizar en el río Jordán. Bautiza a todos los religiosos y personas que llegan allí a él en el río Jordán. Y les dice, tienen que arrepentirse porque de nada les va a servir que se bauticen. Esta agua es como cualquier otra agua. Pero si ustedes se arrepienten, Dios conoce el corazón, tienen que dar frutos dignos de arrepentimiento. De otra forma, de nada les sirve ningún tipo de religiosidad. De nada les sirve bautizarse, de nada sirve tomar Santa Cena, de nada sirve ir a la iglesia, si uno realmente no se arrepiente. Hemos dicho qué tan importante es arrepentirse. Porque para Dios, una persona que realmente se arrepiente, como lo hizo el rey David cuando se le habló, y vea que hablarle a un rey en aquel entonces no era cualquier cosa. La mayoría de hombres importantes, reyes especialmente, que fueron amonestados por Dios por medio de un profeta, no se arrepintieron, al contrario, iban y perseguían a los profetas y todo lo demás hasta que los mataban muchas veces. Este rey David se arrepintió, supo aprovechar la oportunidad como pocas personas, porque para Dios es mucho más importante y es de mucha más utilidad una persona que realmente se arrepiente que millones o miles que solamente juegan a la religión. Por eso es importantísimo arrepentirse. Incluso el Señor Jesucristo fue más lejos y dijo que hasta donde sabemos es la única ocasión cuando los ángeles hacen fiesta, cuando un pecador se arrepiente. Así que ahí está lo importante que es arrepentirse. Y esto sucede en el río Jordán. Ahí mismo bautiza Juan al Señor Jesucristo. Y cuando lo bautiza, cuando lo ve venir, dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Diciéndole al pueblo de Israel, he aquí Israel, aquí está el Cordero de Dios, el que hemos estado esperando por siglos y siglos y siglos y siglos. Y cuando aparece, ahí está. Casi nadie lo reconoce. Juan dice que Dios lo envió a bautizar para que le fuera manifiesto a Israel de que allí estaba el Cordero de Dios, se lo presentó. Y cuando el Señor Jesucristo fue bautizado, dice que el Espíritu Santo apareció en forma de paloma. El Padre habló desde el cielo y dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Entonces allí pues vemos la Trinidad, una cosa importantísima, un Dios completo. Mucha gente hemos dicho que tiene problemas con esto de la Trinidad porque muchos dicen que solamente hay un Dios, solamente Dios es uno y que no pueden haber tres personas, pero la palabra de Dios es clara, ahí están bien claramente que el Padre le habló desde el cielo, el Señor Jesucristo estaba aquí en la tierra bautizándose y el Espíritu Santo apareció en forma de paloma y dice bien claramente, el Padre le dice, tú eres mi Hijo amado. O sea, hay tres personas diferentes allí. Entonces, cuando Dios le da la ley al pueblo de Israel, lo primero que le dice allí en la ley, le dice, oye, Israel, el Señor nuestros dioses uno es. Solamente que a nosotros pues nos lo han traducido como el Señor nuestro Dios. Solamente dando alusión a una persona, pero realmente en el original dice, oye Israel, el Señor nuestros dioses uno es. Y aquí está bien claro. Acuérdese que el Señor Jesucristo, Juan dice que Él venía bautizando para que le fuera manifiesto a Israel. Si la gente de aquel entonces se hubieran acordado, si más de alguno se acordó de lo que decía la ley, como Dios se los dijo allá en el libro de Éxodo, cuando les dijo eso, tenían que haberse recordado y haber dicho, esto es lo que quiso decir Dios cuando allá nos dio la ley, cuando dijo que, oye Israel, el Señor nuestros dioses uno es. Estaba bien claro. Bueno, y entonces de allí queremos seguir avanzando. ¿Por qué? Porque Juan el evangelista, el Evangelio de Juan, que también escribió 3 epístolas, es donde habla entonces ya de aquellos que niegan la Trinidad, que niegan al Padre, que niegan al Hijo, que niegan al Espíritu Santo y por ende son solamente personas que pueden tener una religión y que incluso lo llama el espíritu del anticristo. De eso vamos a hablar porque es muy importantísimo que entendamos, pero una cosa que recalca el apóstol San Juan en sus epístolas es que, y en el Evangelio que él escribió también, es
un principio, dice, lo que hemos hablado desde el principio, dice, y que tenemos que guardar esa palabra de Dios o ese principio, porque todos son fundamentos. En el libro de Salmos, en el capítulo 11 y verso 3, dice así: si los fundamentos son destruidos, si los cimientos y las bases son destruidas, dice, ¿en qué se va a apoyar el justo? Toda persona que es justificada por la fe en Cristo Jesús, que es nacido de nuevo, tiene que tener fundamentos, cómo vivir y cómo agradar a Dios y cómo vivir una vida de victoria. Y ahí en ese salmo dice que si son destruidos los fundamentos, lo cual el enemigo para eso está, el diablo para eso está, para destruir los fundamentos, y por eso hay tanta gente religiosa, porque han destruido, han desechado los fundamentos que Dios ha puesto. Para empezar, el Señor Jesucristo, muchas religiones, incluso mucha gente cristiana, se está dando eso, de que niegan al Señor Jesucristo como Señor y Salvador. Y él dijo que el apóstol San Pablo habló del Señor Jesucristo y dijo de que Él es el fundamento, Él es la base de los apóstoles y los profetas. Entonces, si desechan el fundamento, el único fundamento, el apóstol San Pablo también dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. Y de ahí, hablando a la gente cristiana, a los corintios, les dijo, por eso de allí ve a cada quien cómo edifica, cómo edificamos cada uno de nosotros, dice, porque el que edifica con madera, con hojarasca, aquellas cosas que fácilmente se pueden incendiar, quemar, desaparecer, dice, pues va a sufrir una pérdida grande tal persona que haga eso, dice, pero el que edifica con cosas preciosas, con oro, con diamante, que invierte lo mejor en el espíritu, dice, pues la obra de cada uno, dice, va a ser probada, porque el día la manifestará, y si permanece, pues la persona va a recibir recompensa. Pero ahí lo primero que dice, que nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto. O sea que si desechamos este fundamento, que es el mismo Señor Jesucristo, pues no hay otro. Lo único que queda es un vacío. Lo único que va a pasar es que nos hacemos gente religiosa. Y por eso entonces, si los fundamentos son destruidos, lo cual el enemigo es lo que trata de hacer, pues no tenemos en qué apoyarnos. Ahora, el apóstol San Juan en sus epístolas está hablando de un fundamento, yo diría que es el fundamento más poderoso de todos, el más fuerte, el que menos se puede romper, el que menos se puede desechar, el que menos se puede destruir. Y es algo de que a los seres humanos pues nos cuesta mucho trabajo vivir, nos cuesta mucho trabajo dar, nos cuesta mucho trabajo mostrar, porque este mundo realmente, viéndolo honestamente, está lleno de muchos resentimientos, está lleno de mucho rencor, de odios, y eso va en aumento. El Señor Jesucristo dijo que en los últimos días que el amor de muchos se iba a enfriar a causa del aumento de la maldad. Y entonces no es solamente de que, bueno, pues si se acabó el amor, pues ni modo, hagamos otra cosa, hay que entretenernos en cualquier otra cosa, no. Eso realmente lo que quiere decir es de que la presencia de Dios está acabando, se está escaseando. Porque donde no hay presencia de Dios, lo que va a venir a dominar o a predominar son los odios, los rencores, las rencillas, exactamente lo que estamos viendo en el mundo. Cuando en ese mismo capítulo de 24 del libro de Mateo, habla de guerras, de terremotos, y incluso de llegar al nivel de que los padres iban a entregar a los hijos, las familias destruidas. ¿Por qué? Porque se acaba ese amor. Y está hablando en general, en el mundo, como quiera que sea, siempre ha habido ese tipo de problemas, de deficiencias. Pero si pasa esto entre el cristianismo, pues ya es otra cosa. Por eso tenemos que poner mucha atención cómo estamos viviendo, porque esto va en aumento. En una ocasión el apóstol San Pablo le escribió a los corintios, entonces es bueno que veamos el amor no tanto como una emoción o un sentimiento, sino como un poder y como un fundamento indispensable para que podamos sobrevivir. Entonces, si lo vemos como un fundamento firme puesto por Dios mismo, pues tenemos que apoyarnos en Él y hacer lo que dice la palabra de Dios. Esto es importantísimo porque en una ocasión el apóstol San Pablo le escribió a los corintios y les dijo,
porque el amor de Cristo nos constriñe, que si uno murió por todos, entonces ahora todos debemos de morir de morir al pecado por Cristo. Dice, porque el amor de Cristo nos constriñe. En otras versiones dice, porque el amor de Cristo nos controla. Y cuando el apóstol escribió esto a los corintios, la idea era esta. Como cuando un bebé o un niño está en los brazos de la mamá y depende de ella para todo. Como está en los brazos de la mamá y tiene cuidado, tiene protección, tiene calor, tiene alimento, tiene todo lo que necesita, no necesita a nadie más ni nada más. Allí en los brazos y cerca de la madre se siente protegido, siente que tiene todo lo que necesita en cualquier momento y por lo tanto ese bebé, siendo un bebé todavía, no tiene necesidad de nada más ni de nadie más. Esa es la idea que el apóstol quiso transmitir cuando dijo que el amor de Cristo nos controla o nos constriñe. Darnos a entender de que cuando estamos experimentando este amor de Dios, este poder de Dios, porque no hay que verlo como una emoción o como un sentimiento, sino como el poder de Dios, porque la Biblia dice que Dios es amor. Y si Dios es amor, entonces tiene que ser lo más poderoso que existe en este universo. Cualquiera que está lleno de Dios o del Espíritu de Dios está lleno de amor. Es muy difícil de que el enemigo, la tentación de que se aparte de Dios, que lo hagan caer, que lo hagan tropezar, que lo hagan desviarse. Porque es como el bebé que tiene todo lo que necesita ahí. No tiene necesidad de ponerle, de oír la voz de nadie más, porque esa es la idea que el apóstol le quiso transmitir a los corintios. Dice, el amor de Dios nos controla, el amor de Cristo nos controla de tal manera que no tenemos necesidad de oír ni de voltear a ver a nadie más. Porque este amor de Dios es más que suficiente. Así como la madre cuida de su bebé y le da todo lo que necesita, desde alimento hasta cuidado y protección, así es Dios con nosotros. Y cuando nosotros experimentamos este poder o este amor de Dios, ya no tenemos necesidad de buscar nada más. Todo lo de este mundo va a ser secundario, todo lo de este mundo no le vamos a dar la importancia más de lo que debemos de darle, porque el amor de Dios basta, es suficiente y basta para que nosotros seamos felices y estemos satisfechos. Por eso, entonces, cuando la palabra de Dios, dice allí el Señor Jesucristo hablando en Juan, en una ocasión le dijo a los judíos, 7:30 y capítulo, vamos a ver qué capítulo es porque esto es importantísimo. Es en el capítulo 8 y verso 31. El Señor le dijo a los judíos que habían creído en Él, les dijo, si ustedes permanecen en mi palabra, van a ser verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad los va a hacer libres. Ahora, muchas veces creemos que la verdad de Dios es la palabra de Dios solamente. Pero aquí la palabra de Dios realmente no hace ningún efecto si no tenemos el Espíritu de Dios. Por eso tenemos que ir viendo de que no es solamente creer en Cristo, aceptar a Cristo como Señor y Salvador, sino que cuando lo aceptamos y nacemos de nuevo, Dios pone su Santo Espíritu en nosotros. Si no hiciera así, pues quedamos igual. Tener la Biblia solamente allí sería otra religión solamente, porque el que activa y el que nos hace entender y nos ilumina para que entendamos la palabra de Dios y la vivamos, nos capacita para que la vivamos y la creamos, es el Espíritu de Dios. De otra forma, solo somos gente religiosa. Entonces el Señor Jesucristo les dice ahí, si ustedes permanecen en mi palabra, van a ser verdaderamente mis discípulos. Y cuando eso suceda, van a conocer la verdad. Y la verdad los va a hacer libres. Entonces no es suficiente solamente con conocer la palabra y permanecer en la palabra, sino que tiene que haber algo o alguien que nos revele esa verdad, que nos haga sentir de que estamos verdaderamente en Cristo y no en otra religión. ¿Quién? ¿De qué forma es eso? Pues el Espíritu de Dios, lo que estamos hablando.
porque cuando el Espíritu de Dios entra en nosotros o es derramado en nosotros, lo primero que vamos a experimentar es el amor de Dios. Nos va a limpiar de cualquier resentimiento, de cualquier rencilla, de cualquier pleito, de cualquier cosa vana que tengamos en el corazón, si nosotros lo permitimos también. Pero sin esto, sin este fundamento, como lo pintó Juan el evangelista en sus epístolas, es imposible que nosotros terminemos la meta, que lleguemos a la meta. Porque este mundo, vuelvo a repetir, como todos sabemos, no es ningún secreto. Los resentimientos, los odios, los rencores, las guerras, los rumores de guerras, las envidias, todo esto va creciendo. Y solamente aquel que esté lleno del poder de Dios, del Espíritu de Dios, del amor de Dios, es el que va a sobrevivir. Por eso el Señor Jesucristo dijo, pues, si ustedes permanecen en mi palabra, van a conocer la verdad. Y el Espíritu de Dios, el Espíritu de verdad, va a venir y los va a hacer libres a ustedes. No es solamente aprenderse la Biblia y estudiar todo lo que tenga que ver con la Biblia, sino que si no estamos llenos, no tenemos al Espíritu de Dios en nosotros. Yo conozco, por ejemplo, gente que son teólogos internacionales, que saben muchísimo de todo relacionado a la palabra de Dios, pero se hacen al mismo tiempo bolas y dicen, no entendemos esto, porque según ellos también encuentran contradicciones en la palabra de Dios, porque quieren entender la palabra de Dios con el puro con puro intelecto, con pura inteligencia humana, con puro sentido común. Eso es imposible, porque este libro que es la palabra de Dios no se puede leer así nomás como cualquier otro libro. Tiene que haber alguien que nos revele y que nos haga sentir que lo que estamos leyendo y aprendiendo es verdad. ¿Quién es ese? El Espíritu de Dios. Y lo primero que Dios nos hace sentir es su amor perfecto que echa fuera el temor, para que entonces entendamos, porque eso es lo primero que un bebé, un niño experimenta de parte de los padres, especialmente de la madre, que es la que supuestamente más lo cuida. Lo que más experimenta es ese cuidado, esa ternura, ese amor. Es lo mismo quiere Dios que experimentemos, porque sabe que es la única forma que vamos a vivir, a sobrevivir, de la única forma que vamos a contrarrestar este mundo que está lleno de tantos resentimientos. Por eso es bueno que veamos el amor de Dios no tanto como una emoción, un sentimiento, no, sino como el poder más grande, el fundamento más firme para que podamos sobrevivir en estos últimos días, porque de otra forma entonces vamos a seguir estudiando de que aquellas personas que no experimentan esto, poco a poco, si no es que de rápido o despacio, se van llenando de amarguras, de resentimientos, y pueden incluso correr el riesgo de ser engañados por este espíritu de error, de mentira y de anticristo que hay en el mundo, como Juan lo pinta ahí, como vamos a ver después. Así de que, si usted quiere experimentar esto, si usted no es cristiano, o si usted es cristiano y quiere experimentar esto, tenemos que buscar a Dios en espíritu y en verdad, orar. Y si usted no es cristiano y quiere aceptar a Cristo como su Señor y Salvador para tener este poder y poder sobrevivir a este mundo, pues acéptelo y empiece a caminar en la palabra de Dios. Ore con sus propias palabras y dígale a Dios que lo llene del Espíritu Santo, así como al Señor Jesucristo dice que se manifestó en forma de paloma, pues así el Señor quiere manifestarse en la vida de las personas que no lo conocen, para que sepan de que esto no es otra religión, sino que este es el verdadero cristianismo y que solamente que hay esperanza para sobrevivir. Así que acepte a Cristo y ahí lo dejamos con esta oración. Dios lo bendiga. Si te gustaría recibir a Jesucristo como tu único Salvador y recibir la vida eterna, haz conmigo esta oración. Reconozco que soy pecador y que te he fallado, pero creo que la sangre de Jesucristo me limpia de todo pecado. Por fe te recibo en mi corazón como mi único Salvador personal. Ayúdame, Señor, a hacer tu voluntad, para cuando tú me llames, yo estar listo. Te damos gracias, Señor, por esta persona que ha hecho esta oración de fe, como dice en Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron,
A los que creen en su nombre les da potestad de ser hechos hijos de Dios. Te damos gracias y te pedimos, Señor, que tú guíes sus pasos, que esta persona sienta la necesidad de acercarse diariamente a ti, de conocer quién tú eres, Señor. Te la ponemos en tus manos y decimos, Señor, que ninguna arma forjada contra ella va a prosperar. Gracias te damos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.